Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar en los micrófonos con el portavoz del ejército israelí, el Tzahal, en lengua española, Ronnie Kaplan. ¿Qué tal, Ronnie? Hola Jorge, un gusto estar contigo. Bueno, habíamos programado hacer una entrevista o una breve introducción a lo que ha sido este año en general para conmemorarlo el 7 de octubre, pero la realidad y la actualidad se impone y queremos saber, aparte de ese balance anual, lo que se está viviendo ahora después de estos operativos últimos en el Líbano que han acabado con toda la cúpula más importante de Hezbollah. ¿Qué puedes contarnos? Sí, Jorge, el día de hoy, por ejemplo, alcanzamos la posición tanto del jefe de Hamas en Líbano, que además era miembro de UNRWA, y presidente del gremio de maestros de UNRWA en el Líbano, para variar, ¿no? Un maestro de UNRWA en una alta posición en Hamas, liderando el enlace con Hezbollah. Luego, más tarde hoy, alcanzamos la posición de Nidal Abdel Ahal, el jefe del Frente Popular para la Liberación de Palestina, en Líbano, otra organización aliada también a Hamas en la Franja de Gaza. A Nasrallah, por ejemplo, cuando lo eliminamos también a otros 20 líderes militares de Hezbollah. Y ya antes de eso, que habíamos llegado a la posición de Ibrahim Akil y de otros 10 de 11 jefes, yo diría que 10 de 11, la cúpula máxima de Hezbollah está en este momento eliminada. Y al mismo tiempo estamos intentando de diezmar los arsenales armamentísticos del Hezbollah en el sur del Líbano y no solamente en el sur del Líbano. Y seguimos adelante, estamos absolutamente determinados a que nuestros 60.000 refugiados en Israel, básicamente, porque no se puede llamar de otra manera, que están de refugiados hace ya prácticamente un año, puedan regresar con seguridad a su casa, Jorge. Sí, es una situación que se ha dado, que supongo que al principio mucha de la gente, especialmente en el norte, pensaba que iba a ser una situación por un tiempo mucho más breve del que ha sido, ¿no? Es decir, estamos llegando ya al año y el hostigamiento desde el norte de Israel, desde el Líbano hacia el norte de Israel, ha sido constante. Sí, la realidad es que la intención era que haya una solución diplomática, pero como tú decís, más de 10.000 cohetes y misiles fueron lanzados por Hezbollah desde el 8 del 10. Viste que es el día que Israel todavía estaba desangrando, ¿verdad? El 8 del 10 del 23. Y hemos recibido todo tipo de proyectiles, cohetes, misiles antitanques, eh, proyectiles de mortero, algunos tipos de drones suicidas también desde ese momento. Y es algo que no se puede vivir de esa manera, básicamente. Y nosotros quisimos buscar una solución diplomática por todos los medios, pero no hubo caso. Hezbollah no la quería hasta el momento que decidimos que es hora de enough is enough, como se dice, no suficiente, es suficiente. Y comenzamos esta operación Flechas del Norte con el objetivo de alcanzar más posiciones de líderes y diezmar de una forma mucho más intensa los arsenales armamentísticos de Hezbollah. Ujú. Entiendo de que aunque la cúpula de dirección de Hezbollah haya sido eliminada, todavía hay muchos que de forma independiente pues toman la iniciativa y siguen disparando contra el norte de Israel. Todavía tiene mucho arsenal, ¿no? Bueno, no solamente de forma independiente, si bien algunos sí lo hacen de forma independiente, no cabe duda que a nivel de comando y control, Hezbollah está en este momento bastante descontrolado, podría decir, valga la redundancia, pero están nombrando a sustitutos. Es decir, Hezbollah es un grupo terrorista que tiene un arsenal sumamente grande todavía de cohetes y de misiles. Es un grupo con 100.000 hombres, es decir, y está sumamente enraizado, con mucha ayuda por parte de Irán, que ha invertido en Hezbollah en los últimos años miles de millones de dólares, y también está enraizado en la propia población libanesa, principalmente obviamente en la comunidad cultural chiita en Líbano, pero no podemos decir bajo ningún concepto ni cantar victoria que hemos eliminado al grupo terrorista Hezbollah. No es la intención tampoco, la intención es que 60.000 evacuados israelíes vuelvan a sus casas, pero sí podemos decir que le dimos un duro golpe y estamos prontos para seguir golpeando a Hezbollah
cada vez de forma más intensa en la medida que no se muevan al norte del río Litani, y nuestra población civil pueda regresar a sus casas con seguridad, como te decía. Ujú. Bueno, hay distintas mm, comentarios que hablan de una posible incursión terrestre o no, que se haría o no. ¿Qué es lo que nos puedes contar al respecto? Mira, Jorge, hay muchos informes no verificados que están circulando. Nosotros, primero que nada, es verdad que estamos haciendo todo desde el ejército, estamos preparados para una incursión terrestre, estamos preparados, pero todavía no recibimos la directiva del gobierno. Con respecto a lo que se ha dicho en algunos medios americanos, nosotros realmente recomendamos precaución antes de sacar conclusiones a partir de información incompleta. Nuestro objetivo, te repito, Jorge, como ejército, sigue siendo salvaguardar los intereses de seguridad de Israel e implementar estas instrucciones del gobierno para garantizar el regreso de la gente a sus casas. Nosotros tenemos un amplio espectro aquí de herramientas para lograr el objetivo de esta guerra, incluida la operación terrestre, que te digo, estamos planificando y nos preparamos, si así nos lo ordena el gobierno, pero presentar este tipo de informes de que Israel ya ingresó por tierra o qué es absolutamente prematuro y podría tener todo tipo de consecuencias no deseadas. Ujú. Bueno, hemos visto cómo finalmente, a pesar de que esto se veía venir desde hace mucho tiempo, porque había tropas israelíes estacionadas en la frontera norte desde el principio, desde ese segundo día, como dijimos, desde el 8 de octubre en que empezaron a caer misiles y proyectiles desde el norte. Pero mucha gente se pregunta si esto va a seguir expandiéndose, es decir, esto empezó en Gaza, luego este operativo a gran escala que está dándose en Líbano. Yo no sé si hay operativos que contemplan otras geografías o incluso a nivel interno algún cambio en la política con respecto a las revueltas en Cisjordania. Mira, Jorge, nuestros objetivos en la guerra son muy concretos. Por un lado, desmantelar a Hamas, que estamos avanzando mucho en ese sentido. Ya estamos prácticamente allí a nivel militar, por lo menos frente al Hamas. Por otro lado, devolver a 101 secuestrados, que todavía están brutalmente en la franja de Gaza, entre ellos mujeres, niños, ancianos, dentro de túneles, secuestrados allí en Gaza. Y por tercer lugar, como te decía antes, generar las condiciones para que nuestra población civil, 60.000 personas refugiadas dentro de Israel, puedan regresar a sus hogares. Esos son nuestros objetivos concretos. No estamos buscando una guerra más amplia, pero sí estamos buscando, obviamente, remover amenazas, tanto en el norte como también en el caso de los Houthis en el Yemen. Nosotros ayer alcanzamos la posición del puerto de Judeida, allí en el Yemen, porque es un puerto o sea, fue en retaliación a más de 200 cohetes, perdón, misiles balísticos lanzados por los Houthis hacia Israel. El día sábado pasado, en Shabbat, nos lanzaron un misil balístico hacia la zona de Tel Aviv. Semanas antes también habían logrado también alcanzar una posición en Tel Aviv, matando a un ciudadano israelí. Y nosotros les pasamos un mensaje muy claro, en este caso a Yemen, de dicho ya paso, el ataque del sábado pasado intentó de alcanzar el avión del primer ministro Benjamín Netanyahu, que estaba aterrizando a esas horas acá en Israel. Y nosotros les pasamos un mensaje muy claro. Si ustedes nos atacan, nosotros los vamos a atacar más fuerte. Y si ustedes nos atacan en Israel, nosotros vamos a alcanzar esos puertos donde Irán le manda las armas, aún si está a 1.800 kilómetros, y tenemos que hacer el viaje más largo que alguna vez hizo la Fuerza Aérea Israelí, como lo hicimos el pasado día de ayer, con F-35, cargando nafta, cargando combustible en el aire también, mostrándole a todo el Medio Oriente que no vamos a dejar pasar ni un ataque de todo este tipo de grupos terroristas que hablan abiertamente de que quieren destruir Israel y que intentan destruir Israel y que hablan de que Israel no tiene derecho a existir. Nosotros vamos a sacar un hecho consumado y todos aquellos que quieran seguir con esta guerra de 100 años contra el sionismo, que la sigan. Los que no la siguieron lograron la paz con nosotros. Los que la siguieron van a obtener solamente guerra y somos más fuertes que ellos. Bueno, estábamos hablando al principio de que estamos a punto de cumplir
un año, según el calendario gregoriano, de este ataque del 7 de octubre. Y justamente estos días, pues estamos celebrando el Año Nuevo Judío. Todo esto empezó también con otra festividad judía de Simchat Torah. Eh, y esto nos recuerda también que justo 50 años antes de este ataque último, del 7 de octubre, también atacaron en Yom Kippur, ¿no? Aquella guerra del año 73. Aquí se mezclan muchas cosas, ¿no? Es decir, no hay una reivindicación nacionalista, sino tiene todo muchos tintes religiosos muy antiguos, ¿En qué sentido, Jorge? ¿A qué te referís? que buscan una significación, darle un peso que vaya más allá del logro militar o político que podría tener un ataque a Israel. Es decir, que siempre Sí. buscan que esto repercuta de forma simbólica en el ánimo de los judíos y también en la opinión general pública sobre los judíos. Sí, sin duda que esto tiene un trasfondo religioso también por parte del radicalismo islámico, en este caso representado por Hamas. Y realmente sí, fue en el corolario de las altas fiestas judías, un día de fiesta, ¿verdad? ¿Qué pueblo en el mundo baila con su libro más antiguo, ¿no? Como si en España estuviesen bailando con Cervantes o bailasen en Gran Bretaña con Shakespeare. Pero acá sí, que es un día de felicidad que se transforma en un día, claro, está de tristeza, con humildad, obviamente, luego de la falla colosal que cometimos como ejército el día 7 de octubre. Hemos logrado eliminar en todo este año a 17.000 terroristas aproximadamente, incluidos altos mandos del ejército terrorista de Hamas, entre ellos comandantes como Muhammad Def, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, y Marwan Issa, que era el segundo de Def, 6 comandantes de brigada, 20 comandantes de batallón, 150 comandantes de compañías. Y por otro lado, descubrimos y destruimos cientos de kilómetros de la red de túneles de Hamas, así como una amplia gama de infraestructura militar y estratégica allí en la franja de Gaza de Hamas, miles de cohetes también. Y nosotros, claro, ese día se puso de manifiesto, como tú preguntás y comentás, de forma concreta, este mal altruista, lo llama Jonathan Sachs, a lo que hizo el Hamas. Es decir, ellos están dispuestos a matar judíos y a matar israelíes por encima de sus intereses personales, por encima de los intereses de la población a la cual gobiernan la franja de Gaza 2.4 millones de personas, a veces por encima de sus vidas. No es igual que un mal egoísta de un ladrón que va a robar un banco porque necesita dinero, sino es un mal altruista, llama Sachs en su libro No en nombre de Dios, a este radicalismo islámico que divide el mundo en blanco y negro, entre fieles e infieles, y nosotros somos esos infieles a nivel religioso del Hamas, los que estamos más cerca, pero ustedes en Europa son los infieles que están un poquito más lejos. Ujú. Quería preguntarte también sobre las cifras que muchas veces impactan en la opinión pública. Hablábamos de Europa, pues aquí desde el principio siempre se han barajado las cifras de muertos que daba Hamas o el llamado Ministerio de Salud de Hamas, y sin mencionar para nada que entre los muertos había terroristas armados, es decir, siempre se habla de una proporción, no sé cuántos niños, cuántas mujeres, como si todas fueran civiles, cuando jamás en realidad es un grupo terrorista civil, no es un ejército de un país, ¿no? Claro, mira, Jorge, acá hay algo que es difícil a veces explicar en la prensa, porque por los cortos tiempos, pero lo voy a hacer lo más rápido posible. Mira, nosotros tenemos acá primero una de las guerras urbanas, o la guerra urbana, te diría yo, más compleja de la historia de la humanidad. Es decir, aquí un grupo, aquí durante 17 años, el ejército terrorista de Hamas se ha mimetizado dentro de la población civil de 2.4 millones de personas en preparación para la lucha contra una democracia liberal, como lo es Israel, en el entendimiento de que la democracia está sujeta al derecho internacional en conflictos armados y significaría un enorme esfuerzo para sus fuerzas de defensa, es decir, para nosotros, combatir de acuerdo a los principios de necesidad militar, de distinción y de proporcionalidad que establecen las leyes de guerra. Conforme la guerra se fue desarrollando también,
durante esos últimos 12 meses, Hamas fue concentrando cada vez más su armamento dentro de edificios de Naciones Unidas, de hospitales, de distintos recintos que funcionaban como escuelas hasta el 7 del 10 del 23, así como dentro del área humanitaria de Al-Mawasi. Más aún, Hamas intentó desde un primer momento generar una contradicción entre la necesidad de la democracia israelí de liberar a secuestrados, producto de la sensibilidad que tiene una democracia por la vida de sus ciudadanos, y la intención explícita de nuestras fuerzas de desmantelar al ejército terrorista, básicamente en este caso el propio Hamas. Ahora nosotros todo el tiempo, Jorge, y creo que nuestra audiencia no tengan una pizca de duda en su corazón, luchamos según estos principios del derecho internacional. Distinguir entre civiles no involucrados en el conflicto y terroristas involucrados en el conflicto, intentando de minimizar el daño a civiles y maximizar el daño a terroristas. La necesidad militar que tiene cada objetivo. Por detrás de más de 30.000 objetivos que alcanzamos en la Franja de Gaza, había y hubo una necesidad militar muy concreta en la guerra y la proporcionalidad, que es básicamente la ventaja específica que uno puede obtener al alcanzar un objetivo específico en el territorio enemigo frente a la cantidad de daño colateral que eso puede generar y balancear o proporcionar entre esas cosas como lo hemos hecho todo el tiempo. Ahora, en términos de los números, si vamos al tema de números, que es muy importante, jamás ha dicho que han muerto unas 41.000 personas en la Franja de Gaza. Mirá, Jorge, nosotros no tenemos menos sensibilidad por la vida humana que ningún europeo, ni tampoco por la vida humana de personas civiles en la Franja de Gaza. Sabemos también que la gente civil en la Franja de Gaza está sufriendo y lamentamos profundamente la muerte de cualquier civil en Gaza. Pero pongamos las cosas como son, porque a veces también hay una industria de mentiras dando vuelta en torno a Israel. Por un lado, nosotros alcanzamos, te decía antes, a unos 17.000 terroristas en Gaza. Jamás dice hay unos 41.000 muertos. Estados Unidos habla de unos 35.000. Vayamos con el número americano, si unos 35.000 muertos en Gaza. Ahí tenés 17.000 que son terroristas. Tenés otros prácticamente 8.000 que son muertes naturales. Los mismos 8.000 que murieron entre el 7 del 10 del 22 al 7 del 10 del 23. Ahí tenés ya unos prácticamente 23.000 personas. Quedan quizás 10, 12.000 personas que, si los números americanos son correctos, han muerto, son civiles. ¿Se lamenta? Claro, se lamenta profundamente. Pero vos haces la proporción entre 17.000 terroristas frente a 12.000 civiles y te vas a dar cuenta que por cada terrorista alcanzado murió menos de un civil. Murió menos de un civil por cada terrorista alcanzado. Quizás puede decir que por cada dos terroristas alcanzados muere más o menos, o sea, vamos a decir menos de un civil por cada terrorista que nosotros eliminamos. Va a ser una guerra de otro tipo de guerras urbanas de este tipo, y Naciones Unidas te dice que por cada terrorista alcanzado mueren unos 9 civiles. Entonces, claro, es complicado, hay civiles que están muertos, hay que investigar todo y cada una de las cosas. Quizás en algunos casos infringimos el derecho internacional, pero no fue la intención a priori, bajo ningún concepto. Imagínate, por ejemplo, que ahora en la zona de Rafah, además, para sumar otro elemento más a este punto, en la zona de Rafah encontramos 14.000 casas, o sea, 14.000 explosivos que estaban escondidos, lo que se llamaban booby traps en inglés. Imagínate cuántos niños en Gaza murieron o por estos explosivos que están escondidos, que nuestros propios soldados a veces mueren por ellos. Imagínate cuántos niños y cuánta gente en Gaza ha muerto por la cuestión de estos cohetes que quedan cortos. En la franja, más de un 10%, en este momento, de los más de 10.000 cohetes lanzados por el propio Hamas. Es decir, hay acá muchos elementos que son difíciles, que se van del ojo de la prensa muchas veces, que la gente no los ve, pero si te fijas en términos proporcionales, Israel, y me decía el otro día este ex jefe del ejército, ex jefe del ejército americano, el ejército francés, el ejército inglés, los principales ejércitos occidentales, que el mundo va a terminar estudiando cómo Israel luchó según el derecho internacional humanitario en una de las guerras urbanas más complejas de la historia, o la más compleja de la historia quizás, y te vuelvo a repetir, Jorge, como lo he dicho muchas veces, nosotros no estamos en guerra acá contra el pueblo en Gaza, ni contra el pueblo en Líbano, estamos en guerra contra el Hamas, o en el caso del Líbano contra Hezbollah. Bajo ningún concepto contra esos pueblos, no es parte de nuestra cultura, no es parte de nuestra forma de ser, no es parte de nuestro ser judío. Pues te agradecemos que nos hayas atendido. Sabemos que estás muy ocupado porque evidentemente la situación
es primera plana en todo el mundo mira con lupa especialmente lo que hace Israel y tratan de retorcer en alguna ocasión lo que aparece para que parezca que Israel siempre es el malo de una película en blanco y negro, es decir, que solamente hay dos posibles situaciones. Esperemos que también este inicio de año nos traiga alguna esperanza de que la situación se canalice hacia cuestiones menos violentas y que tanto sacrificio, tanta muerte y tanta desgracia, tanto para los judíos de Israel y a los israelíes en general, como para el propio pueblo palestino a través de esto que hemos comentado, pues se transforme y se acabe y dé paso a el proceso con el que iniciamos la conversación, ese proceso que estaba en marcha de acercamiento del mundo árabe y de los vecinos de Israel a reconocer la existencia del Estado y tratar de trazar lazos que beneficien a todas las partes. Ojalá, Jorge, la realidad es que nosotros esperemos que poder restaurar la seguridad para toda nuestra población aquí y volver a lo que estábamos aquí en Israel durante 76 años, que no es solamente defendernos, también tenemos que defendernos, pero eso no es el objetivo, eso es simplemente un medio para subsistir acá en este barrio llamado el Medio Oriente. El objetivo es sacar de aquí mucha ciencia, mucha tecnología, mucha innovación, seguir siendo el país que más está invirtiendo en investigación y desarrollo como porcentaje del tamaño de su economía, de su Producto Interno Bruto. Y también muchas gracias, Jorge, por el espacio. Admiración también desde nuestro lado de la Fuerza de Defensa de Israel por tu trabajo constante de tantos años allí en Radio Sefarad. Y realmente que Tijle Shana Uklulotea, Tajel Shana Ubirkotea, como decimos en hebreo, que termine este año y sus maldiciones, que realmente las tuvimos, y que comience un nuevo año con sus bendiciones. Que tenga, Jorge, tú y toda tu audiencia, Shana Tova Umetuká y Hatimat Tova. Un fuerte abrazo. Lo mismo deseamos para ti, para tu familia y para todo el pueblo de Israel.